con fundamento en lo establecido en los artículos 28, 29 y 36, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento Municipal de Sesiones de Cabildo de este Ayuntamiento. Procederemos a pasar lista de asistencia a los integrantes de este honorable Ayuntamiento a efecto de verificar si existe el quórum legal para sesionar. Adelante, secretario. Muy buenas tardes. En atención a lo solicitado por el presidente, procederemos a tomar la lista de asistencia. Ciudadano Fernando Luis Remes Garza. Presente. Ciudadana Liseda Mayrani Guerra Méndez. Presente, buenas tardes. Maestro José Jesús García Cruz. Ciudadana María Fernanda Salas Pérez. Licenciado Daniel de Jesús Yáñez Hernández. Licenciada Marisol Hernández Moreno. Licenciada Rosa Alegría Castillo Olmedo. Hizo llegar un justificante. Ciudadana Damiana Leticia Dimé de Almora. Licenciada Leslie Vanessa Ortiz Huerta. Licenciado Víctor Manuel Benavides Cobos. Licenciada Marta Irene Vargas Álvarez. Ingeniero Javier Romero Pérez. Ciudadano Ricardo Hernández Martínez. Licenciado Celso Rogelio Quirós Pulido. Señor presidente, le informo que se encuentra acompañado de la síndica única y 11 regidoras y regidores, por lo que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, manifiesto la existencia del quórum legal para iniciar los trabajos de la 67ª sesión ordinaria de Cabildo. En virtud de que existe quórum legal, siendo las 13 horas con 25 minutos del día 2 de octubre del 2024, declaro instalada la 67ª sesión ordinaria de Cabildo. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es relativo al orden del día, por lo cual pongo a consideración de este cuerpo edilicio los siguientes puntos del orden del día para su aprobación. 1. Lista de asistencia. 2. Aprobación del orden del día. 3. Lectura o dispensa de la lectura del acta de la 66ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 y en su caso aprobación. 4. Informe al Cabildo de los asuntos que hayan pasado a comisión, los despachados en el mes anterior y el total de pendientes. 5. Propuesta y en su caso aprobación de la tercera modificación presupuestal al Programa General de Inversión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de sesión. Pregunto si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día. De no existir comentario alguno, solicito al secretario recabe la votación correspondiente. Se procede a determinar la votación para aprobar el orden del día en los términos que se ha presentado, solicitando de manera económica el sentido de su voto a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Ahora pregunto si alguien tiene algún asunto general que deseen registrar. Regidor tercero, adelante. Me gustaría hacer una pequeña recopilación de los hechos del 2 de octubre de 1968. ¿Alguien más que quiera registrar algún asunto general? ¿No? Ok. Queda registrado un solo asunto general, por lo que procederemos con el punto número 3 del orden del día, lectura o dispensa de la lectura del acta de la 66ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 y en su caso aprobación. Ya que se les fue entregado el proyecto de acta de la 66ª sesión ordinaria de Cabildo, me permito solicitar su voto para dispensar su lectura, por lo que le pido al secretario recabe la votación para la aprobación de la dispensa de la lectura.
Se procede a terminar la votación para dispensar la lectura del acta de la 66ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025, solicitando de manera económica el sentido de su voto a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La dispensa de la lectura del proyecto del acta de la 66ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 ha sido aprobado por unanimidad. Ahora se procede a terminar la votación para la aprobación del acta de la 66ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025. De igual manera solicito el sentido de su voto de manera económica, a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La propuesta de la aprobación del acta de la 66ª sesión ordinaria de Cabildo 2022-2025 ha sido aprobado por unanimidad. Ahora procederemos con el desahogo del punto número 4 del orden del día. Informe al Cabildo de los asuntos que hayan pasado a comisión, los despachados en el mes anterior y el total de pendientes. Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70, fracción sexta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, presento el informe respecto al número y asuntos de los expedientes que hayan pasado a comisión, los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes, para lo cual se informa que del 1 al 30 de septiembre del 2024 se han llevado a cabo 2 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias, en las que se han desahogado 18 puntos de acuerdo, de los cuales 17 fueron aprobados y 1 que no se vota. De esto se ha informado que se han atendido uno de los asuntos. ¿Es cuanto? Pregunto si alguien tiene algún comentario respecto al informe. De no existir comentario alguno, solicito al secretario continuar con el orden del día. Continuamos con el orden del día, por lo cual procederemos con el punto número 5 del orden del día. Propuesta y en su caso aprobación de la tercera modificación presupuestal al Programa General de Inversión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024. Para efecto de presentar este punto, se le concede el uso de la voz a la licenciada Marisol Hernández Moreno, regidora cuarta. Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeras y compañeros, medios de comunicación y público en general. En mi carácter de regidora integrante de la Comisión de Hacienda y de acuerdo a las atribuciones que se estipulan en los numerales 38, fracciones segunda, cuarta, sexta, 39, 40, fracción primera, 45, de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en el Estado de Veracruz, así como numerales 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, y previo a la reunión para el estudio y análisis de la propuesta de la tercera modificación presupuestal al Programa General de Inversión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamun, del 2024, en la reunión celebrada precisamente el día de hoy, 2 de octubre, en Sala de Cabildo, 9:30 de la mañana. Sin embargo, recordemos que en la última reunión de trabajo de estados financieros abordamos la propuesta de esta tercera modificación. Se hicieron los ajustes correspondientes de acuerdo a los comentarios vertidos por la mayoría de ediles, principalmente de la compañera comisionada en Desarrollo Social y Humano. Asimismo, ya se tienen conocimiento y se ha expuesto en qué consisten cada una de estas modificaciones propuestas al PGI de la tercera modificación. También mencionar que hay una propuesta de aumento por 3.963.064 pesos con 32 centavos que conciernen a la rehabilitación y mantenimiento de vehículos y maquinaria propiedad de este ayuntamiento, así como a otras 2 acciones que se incluyen,
la cual es un curso de competencias básicas de función policial requerido por la Secretaría de Seguridad por un monto de 262,200 pesos, debido a que el siguiente año tenemos la revalidación de la licencia oficial colectiva de la Policía Municipal. Es necesario este curso, así como el pago de evaluaciones de control y confianza de policías municipales por un monto de 248,000 pesos. Es por ello que se propone ante este honorable cabildo la propuesta y en su caso aprobación para la tercera modificación presupuestal al Programa General de Inversión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamun 2024. Queda sin consideración, compañeros. Solamente quiero comentar, aprovechando, por ahí había visto que estaba nuestro oficial mayor, y pedir su apoyo, alcalde, para que ya las medidas que se han dictado principalmente al personal operativo con respecto al uso que se les dan a las unidades del ayuntamiento, y de las cuales estamos observando que cada vez es mayor el gasto que venimos ejerciendo, pues que cumplan con las indicaciones que se les han dado. Se supone que se han reducido el horario de uso, también ser más estrictos con que únicamente es para las labores operativas del ayuntamiento, no para que vayan a comprar, no para que vengan y vayan a la hora que quieren a su casa o a pasear, porque seguimos viendo que las traen a la hora que quieren y en donde quieren, y seguimos aumentando el gasto de mantenimiento y no podemos seguir cargando eso de los impuestos de los ciudadanos. Podemos incluir acciones o ahorrarnos estos gastos de mantenimiento. Si el siguiente año podríamos incluir comprar vehículos en lugar de seguir invirtiendo millones en mantenimiento, o bien incluir alguna acción en beneficio de la ciudadanía. Es cuanto. Pregunto si alguien tiene algún comentario. De no existir comentario alguno, solicito al secretario recabe la votación correspondiente. Al no haber comentario alguno, se procede a terminar la votación para aprobar el punto número 5 del orden del día, solicitando de manera económica el sentido de su voto, a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. La propuesta del punto número 5 del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Ahora procederemos con el punto número 6 del orden del día, asuntos generales, por lo que procederemos al desahogo de el único asunto general que se fue enlistado al inicio de esta sesión, para lo cual se le concede el uso de la voz al regidor tercero para que exponga su asunto general. Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que es de vital importancia para nuestra ciudad, para nuestro estado y para nuestro país que sigamos hablando de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Creo que han pasado muchas cosas, mucho tiempo, desde aquel hecho que representa una vergüenza en la historia nacional, pero creo que algunas han cambiado para bien. Hoy, por ejemplo, en su primer acto oficial de gobierno, nuestra primera presidenta electa instruyó un mandato, un decreto, precisamente para que cosas como lo que ocurrió en Tlatelolco no vuelvan a pasar nunca más en nuestro país. Se ofrecieron disculpas públicas por parte del Estado mexicano hacia las víctimas directas e indirectas de este hecho. Eso representa, por supuesto, una voluntad institucional para que hechos como estos pues no se vuelvan a repetir, recordando que precisamente la no repetición es uno de los derechos a los que tienen acceso las víctimas. Quisiera recordar un hecho que podría llegar a ser preocupante, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. Como parte de la Comisión de Derechos Humanos, el año pasado y el anterior a ese se han realizado jornadas de memoria, porque a lo largo de octubre hay muchos hechos significativos que tienen que ver
precisamente con la memoria histórica de nuestro país y de nuestra ciudad. Y en una de esas jornadas le preguntábamos a alumnos de preparatoria que si alguien sabía qué había pasado el 2 de octubre de 1968. Y desafortunadamente nadie había alzado la mano. Nadie sabía lo que había ocurrido en ese hecho. En otra de las jornadas, a lo mejor las generaciones más nuevas, pues se va perdiendo lo que ocurrió, ¿no? Y creo que mientras tengamos que todas y todos, sobre todo a quienes nos toca representar alguna autoridad, tengamos que seguir buscando la justicia, pues no podemos dejar que se olviden los hechos hasta que se alcance precisamente ese anhelo de justicia, de verdad, de no repetición, de memoria. Y en la jornada del año pasado, cuando fuimos a una universidad y preguntamos la misma pregunta, pues hubo algunas cuantas manos más que sí alzaron la mano, que sabían lo que había ocurrido, ¿no? Por eso es importante que sigamos hablando de esto. Por eso es importante que sigamos saliendo a las calles, a las universidades, a las preparatorias, a las secundarias, porque el ejemplo que nos dieron las y los estudiantes que lucharon en ese tiempo, pues fue uno de querer construir un país más justo, más democrático, mejor. Quiero recordar que precisamente el 2 de octubre de 1968 no fue la primera vez, pero la escalada de violencia por parte del Estado mexicano, por parte del presidente en ese entonces, Díaz Ordaz, fue creciendo y creciendo hasta llegar precisamente al asesinato de cientos de miles de estudiantes, que todo lo que hicieron, lo quiero recordar, lo quiero dejar claramente, todo el movimiento que no fue nada más el 2 de octubre, sino todo lo que vino meses antes, desde las represiones por parte del Estado mexicano, por parte de la fuerza pública, todo lo que hicieron las y los estudiantes fue de manera pacífica, siempre. Las marchas que reunieron a muchísimos cientos de miles de personas fueron siempre de manera pacífica. Y la respuesta siempre del Estado mexicano fue de manera desproporcionada, utilizando la más alta de las violencias, que culminó precisamente con el asesinato y desaparición y encarcelamiento de estudiantes el 2 de octubre de 1968. Una de las cosas remarcables precisamente fue el pliego petitorio que realizaron las y los estudiantes, y quiero recordarlo para que se entienda que esas personas, que esas juventudes, pues no luchaban por razones egoístas, luchaban por razones justas, por razones que no debieron ocasionar que perdieran sus vidas y sus futuros. El pliego petitorio tenía 6 puntos y me gustaría recordarlo. El primer punto era la libertad a los presos políticos. El segundo, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, porque precisamente estos artículos instituían el delito de disolución social y sirvieron como instrumento jurídico para las agresiones sufridas hacia las y los estudiantes. La desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos, la indemnización a las y los familiares de todas y todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, y el deslindamiento de responsabilidades de las y los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Tenemos que seguir hablando del 2 de octubre de 1968, porque el ejemplo que le legaron no solo a las juventudes, sino a todas las personas que vivimos en este país, sobre todo a quienes como nosotras y nosotros nos involucramos en los asuntos públicos de México, es un ejemplo precisamente de una lucha por la justicia, por la democracia. No pedían nada más que lo que acabo de leerles, y creo que ninguna de nosotras ni de nosotros podrá decir que no eran peticiones justas. Y afortunadamente los hechos han cambiado. Uno querría creer que después de lo que pasó el 2 de octubre de 1968, algo así no volvió a pasar, pero desafortunadamente no fue así. A pesar de que muchas personas dijeron nunca más, los hechos, el uso desproporcionado de la fuerza pública siguió ocurriendo con muchísimos momentos más
a lo largo de los años que vinieron. Y lo quiero remarcar porque pasaron hechos como lo del Halconazo, como lo de Tlatlaya, como lo de Atenco, algo más reciente como lo de Ayotzinapa. Y lo quiero remarcar porque de este lado representamos un espacio, un movimiento que de verdad cree profundamente en que el uso desproporcionado de la fuerza pública no debería ser posible. Y a lo largo de los casi 6 años del mandato del expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador, no tuvimos ningún hecho así. Nunca se utilizó a la fuerza pública para reprimir al pueblo. Incluso sus opositores se manifestaron en más de una ocasión y no de manera muy correcta, pero sí con total libertad de expresar sus ideas. Y eso es precisamente a lo que tenemos que seguirnos comprometiendo, sobre todo ahora que estamos en espacios públicos, que nos toca esa responsabilidad de estar de este lado. Tenemos que seguir hablando del 68 precisamente para que las generaciones que vienen no lo olviden, porque la búsqueda de justicia no es nada más de los familiares, de las familiares que siguen buscando esclarecer lo que pasó, que se castigue a los responsables, que se comprometa a la no repetición, sino de todas y todos los mexicanos, porque así debería ser, que las y los estudiantes que lucharon y que dieron sus vidas y sus muertes por un mejor país son héroes y heroínas de la patria, y en ese compromiso tenemos que seguir generando, que no se olvide lo que hicieron, que no se olvide el esfuerzo, que no se olvide el sacrificio que se hizo, porque a pesar del miedo, a pesar de lo que sabían que podía llegar a pasar y que llegó a pasar, lucharon y dieron de nuevo sus vidas para construir y tener un mejor país. Por eso no olvidamos y no vamos a olvidar a las y los estudiantes del 2 de octubre de 1968. Adelante, secretario. Desahogado el único asunto general registrado, procederemos con el punto número 7 del orden del día, clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar y agotados los asuntos listados en el orden del día, se clausuran los trabajos de la 67ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, 2022-2025, siendo las 13 horas con 46 minutos del día 2 de octubre del 2024. Gracias.